Buenos días, bienvenidos. Voy a hablar de la Schola Cantorum of New York y sus conciertos de música popular española en el Carnegie Hall. En ese momento, del 17 al 24, era la sala de conciertos más famosa de la ciudad de Nueva York. En esta Schola Cantorum, como el título se difundieron repertorios desconocidos para el público neoyorquino. Esta ponencia ha sido hecha gracias a los proyectos I+D+I sobre canción popular de inspiración popular y también gracias al proyecto de la Junta de Castilla y León de Mujeres e Identidades Culturales. Para situarnos en quiénes son los protagonistas, quiero ponerles aquí dos fotografías. Por una parte, el director de la Schola Cantorum, Kurt Schindler, un músico de origen alemán que emigró a Estados Unidos al comienzo del siglo XX, músico judío, y fundó la Schola Cantorum of New York al estilo de la Schola Cantorum de París, una agrupación coral con más de 300 voces. La empezó en el año 11 y el 24 la dejó por motivos personales, sobre todo con motivos de discrepancia con el comité y patronato de la Schola Cantorum, pero realmente, como ven en esa diapositiva, estrenó, por ejemplo, pues realmente de una manera muy sorpresiva repertorios del siglo de oro que ni en sueños se podrían escuchar en el Carnegie Hall de Nueva York en épocas tan tempranas. Ahí ven cómo se cantaron, ¿no?, obras de la Semana Santa de Victoria y de Morales. En esta breve ponencia, por motivos de tiempo, les quiero presentar cómo este músico, que fue un gran apasionado por el folclore español, también, por supuesto, antes venía pues, de Johann Bartók, también por su folclore ruso, él lo que hacía era presentar a este público de la ciudad de Nueva York repertorios en ese momento totalmente inéditos de folclore español, asturiano, vasco, catalán, gallego. De hecho, se estrenó Negra Sombra para este coro de 300 voces a capela. Él también presentaba además esos repertorios con orquesta, instrumentos solistas, etc. Esta presentación de este repertorio lleva el primer objetivo, que es estudiar, analizar y contextualizar social y culturalmente este periodo histórico. ¿Por qué presenta ese repertorio? Porque él sabe que ese repertorio vende. Él también trabaja con Federico Donís, un catedrático que había llegado a Nueva York en el año 16, un año antes de empezar a presentar estas obras, y Onís, que trabajaba con Unamuno, que trabajaba también con Menéndez Pidal, fue invitado por el rector de Columbia. A su vez, al rector habló sobre él, le recomendó Huntington, el fundador de la Sociedad Hispánica de Estados Unidos, Society of America, y Huntington, que también era un gran aficionado a la cultura española, ayudó con su biblioteca personal a que todo el mundo que quisiera pudiera realmente, ¿no?, sacar partido de la cultura española. Por una parte, yo quiero relacionar, segundo objetivo de esta ponencia, esos repertorios que se estrenaban en Estados Unidos en la Schola Cantorum con las colecciones que luego, posteriormente, Schindler va a sacar de esta música. Schindler era, aparte de buen músico, era un buen negociante, supo realmente aprovecharse de un repertorio inédito, él lo conocía, él había estado colaborando con Luis Millet en el Feo Catalán, había colaborado con Esnaola, con el Feo en Donostierra, y él se dio cuenta que era un repertorio inédito y por eso tuvo el gran ojo clínico, que diríamos ahora, de poder adaptar esas canciones que escuchaban, esas partituras que le dejaban sus amigos españoles, a ese público de Nueva York, a través de la Schola Cantorum. ¿Qué hizo además? Pues lo que hizo fue una cosa muy, muy increíble, empezar a editar esas partituras para que quien fuera al concierto también pudiera llevarse, si le gustaban esas partituras. Igual que ahora mismo, si uno quiere, pues antes de un concierto se pasea por la tienda del Palacio de Congresos, si venden la agrupación discos, o si está en un auditorio con una orquesta específica, compra los discos. Bueno, en ese momento lo que pensabas en las partituras, lo que tú podías comprar y llevarte a casa.
¿Cómo he construido esta ponencia? Utilizando fuentes primarias, principalmente las fuentes que se encuentran en el archivo personal de Schindler, no solamente ellas. El archivo personal es un archivo un poco curioso porque está disgregado en diferentes secciones y no está para nada, ningún documento digitalizado. Siempre he estudiado de manera física donde se encuentran, que es en el Lincoln Center, Biblioteca Pública de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y también he trabajado, eso sí, con las fuentes digitalizadas de su colección personal de música, Kurt Schiller Collection. Esa colección la compraron la Universidad de Michigan, gracias a los albaceas de Schiller, y se digitalizó por un programa que hay internacional de fuentes musicales en todas las universidades de Estados Unidos. También he podido cotejar estas ediciones con los borradores de Kurt Schiller, borradores personales que él tuvo realmente pues, a bien dejarlos a los investigadores todos sus materiales, y así se puede trabajar cómo los adaptó, el tipo de agrupaciones que hizo, a capela, si buscaba un instrumento solista, si también acompañaba, por ejemplo, el arpa a varias agrupaciones, que realmente a los músicos les interesa mucho ver cómo se seleccionó ese tipo de música. Y luego, ya como les comentaba antes, tuvo además el acierto de, por una parte, una editorial distinta que era Ditson, presentar esas colecciones, 7 colecciones de música folclórica española, por regiones, por antigüedad, y ya poder venderlas a la vez que se hacían los conciertos, que eran durante toda la temporada 14 conciertos, más de un concierto por mes. ¿Resultados? Bueno, tenemos realmente, por una parte, una manera muy sencilla de poder reconstruir un repertorio específico que se interpretaba en el Carnegie Hall en épocas tan tempranas, ¿no? Por una parte tenemos canciones en catalán, canciones en vasco, en asturiano, en gallego, y esas canciones él mismo las traducía para que la gente pudiera entender el sentido que tenía tan profundo para él esas canciones populares. A la vez, otros resultados que hemos podido comparar, gracias a los borradores que están en su archivo personal, cómo era la retransmisión de ese repertorio, cómo adaptaba los textos al inglés, salía palabras que podía realmente perder su significado, o salía con una traducción muy libre, presentarnos esos logros. Por eso, en una discusión, si podemos tenerla, ¿no?, al acabar esta ponencia, me gustaría que pudiéramos comentar la importancia, a mi entender, de poder tener estas colecciones de música popular que no se conocen en España, a no ser que uno haya tenido el capricho de buscarlas en Internet, y también analizarlas con las que en sí mismo momento sus amigos Esnaola, Jesús Guridi, Luis Millet, Francesc Pujol ponían, ¿no?, para sus coros, para sus mesas corales, que podían ser respectivamente, ¿no?, si es caso de Esnaola, el Orfeón Donostiarra, en el caso de Guridi, el Orfeón de Bilbao, y en el caso de Pujol o de Luis Millet, el Orfeo catalán. Muchas gracias por su atención, y no quiero irme sin agradecerle a la Junta de Castilla y León, al Ministerio de Ciencia y Innovación, y a mi universidad por presentar esta ponencia, así como al grupo Imagine, que dirijo, el GIR de investigación de mi universidad, por estos materiales que compartimos en esta ponencia. Muchas gracias. Queda a su disposición en el correo electrónico que ven en pantalla.